¿Quién no ha tenido una terapia física que le han dicho dentro de 2 meses? Claro, me pasó el año pasado. Médicamente lo necesita inmediato. ¿Pero dónde está la recuperación del paciente? Me van a terminar pues colapsando igual que el Estado. Entren que caben 100, 50 parados, 50 de pie. Se necesita el pastel. Temas de salud mental, esquizofrenia, depresión, ansiedad y alcoholismo. Desembolsar el dinero. Gasto de bolsillo. Tiene como regla modificarse o actualizarse cada 2 años, pero eso no se actualizó sino hasta la pandemia. Se ha ampliado la base de psiquiatras, se ha ampliado la base de psicólogos, 16 cadenas, ellas sí tienen y el Estado no tiene. Mira, tú hablabas de PEAS, ¿correcto? ¿Qué es el PEAS? Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Lo bueno es que la palabra ya te dice qué es, ¿no? Es un plan, ¿correcto? Esencial, básico, fundamental, de aseguramiento en salud. Estamos hablando de prestación, ¿no? El PEAS nace como una derivada natural de lo que es la seguridad social y el aseguramiento en salud, la combinación de ambos. Yo te hablaba de la ley 26790, que es la ley de modernidad de la seguridad social, pero más adelante, ya en el año 2009-2010, sale la ley de aseguramiento universal en salud, la ley AUS, impulsado mundialmente por la Organización Mundial de la Salud, donde todos los Estados miembros deciden impulsar que toda la población de un país nacional o extranjero radicado ahí tenga un tipo de seguro. Uno, cualquiera, sea privado, sea público o sea mixto. Eso impulsa que toda persona, nacional o extranjero radicado, tenga un seguro. O sea, es un catalizador para que, por ejemplo, en pantalla, una visibilidad rápida. 1985, solo el 18% de la población tenía un seguro. 2010, 71% de la población tenía un seguro. Del 85 al 2010, impulsado por una serie de seguros que iban saliendo obligatorios, pero cuando sale la ley de aseguramiento universal en adelante, el tema es exponencial y hacia el cierre del 2021, empezando el 22, el 96% de la población tiene un seguro. ¿Pero qué seguro? Una bolsita esencial que con eso puedes tener teóricamente seguro de salud o protección de salud. O sea, son diagnósticos que a su vez tienen una protección en términos de tratamiento, intervenciones, prestaciones médicas, soportado en ciencia y experiencia, guías de práctica médica, medicina basada en la evidencia, que garantizan que la población estudiada con este grupo, con este paquete, mínimamente está protegida por el Estado en términos de salud. Ese es el PEAS. El PEAS nace con la Ley de Aseguramiento Universal, pero tiene como regla modificarse o actualizarse cada 2 años. Pero eso no se actualizó sino hasta la pandemia. O sea, tuvo que ser la pandemia el catalizador para que digan, uy, estamos atrasados en 4 actualizaciones desde que salió. Entonces, ha habido una actualización en el año 2021 y el cambio ha sido importante. Claro, la brecha también de espera ha dejado un buen tramo de actualización. Y tengo unos datos rápidos. Por ejemplo, el primer plan de esencial de aseguramiento de salud por el año 2009 era de 140 condiciones asegurables y ahora son de 162 condiciones asegurables. Se pasó de 900 y picos diagnósticos a más de 1.600 diagnósticos comprendidos dentro del plan. Eso significa que la población, epidemiológicamente hablando, ahora tiene más diagnósticos que sufre como enfermedades que el Estado dice, yo necesito ponerlo eso como plan esencial. Además, la tecnología sanitaria avanza. Se pasaron de 535 procedimientos cubiertos por el PEA a más de 1.300 procedimientos. Eso significa que se amplía la forma de tratar y la tecnología que va avanzando. Y algo más, algo muy importante, que es como que la cerecita del pastel. En el primer plan esencial de aseguramiento en salud en el año 2009, en temas de salud mental, solamente se cubrían 4 situaciones de salud mental: esquizofrenia, depresión, ansiedad y alcoholismo, nada más. Dentro de todo el capítulo de enfermedades de salud mental que tiene la clasificación internacional de enfermedades para el cambio, en el año 2021, no se aumenta 2 más ni 4 más, sino se decide prácticamente incorporar todo el capítulo de salud mental. ¿Eso qué significa? Que el Estado reconoce que hay un problema de salud mental en nuestra población. ¿Qué estoy creando? Demanda. ¿Y qué estoy haciendo por la oferta?
¿no? Entren que caben 100, como dice la canción, pero claro, 50 parados, 50 de pie, y todos tienen que estar sentados. Entonces, ahí hay un tema importante porque se ha ampliado la base de psiquiatras, se ha ampliado la base de psicólogos, se ha ampliado la base de centros de salud mental. ¿Cómo atiendo a toda la población por todos los diagnósticos que el plan esencial cubre o blinda? Y digo blinda porque está blindado de cosas como las preexistencias. Todos estos diagnósticos, ninguna EPS puede decir esto es preexistente, lo tiene que cubrir. Sí, la verdad que es un tema interesante porque es un desafío importante que van a tener que tomar las EPS, ¿no? Porque si bien es cierto, ok, el Estado puede transferir en el momento que corresponda, que le correspondía cada 2 años, una serie de diagnósticos, pero también tiene que haber una conversación con la entidad privada para poder habilitar una mayor oferta, ¿no? Hacia la demanda que se le va a venir, porque si no vamos a terminar, digamos, en el rubro de las EPS o de las clínicas, van a terminar pues colapsando igual que el Estado, ¿no? Entonces esto no va a haber una solución, así como que lo que tú dices, es como regresar a años anteriores cuando en una combi todos iban colgados o en un micro, ¿no? Todos van a querer ir cómodos y la única manera exactamente. ¿no? La única manera de estar cómodo es con una buena atención, digamos, ¿no? Pero el que está pasaje colgado, gratis para todos, claro, pasaje escolar a 10 céntimos y sigue habiendo un bus para llevar a todos, ¿no? claro, no se puede. Ahí necesita pues una mayor conversación entre todo un ecosistema, porque al final estamos hablando de un ecosistema, no es solamente una parte, ¿no? Es todo un ecosistema. ¿Cómo podemos sacar adelante el problema de una muy buena atención médica, una muy buena atención de salud para la gente que vive en nuestro país, ¿no? Y eso es muy importante, ¿verdad? Y tiene que haber... ¿Quién no ha tenido una terapia física que le han dicho dentro de 2 meses? Ahí al que nos ayuden nuestros amigos que ven el video a comentar. Te aseguro que van a haber más de 200 comentarios. Terapia física, señor, claro, médicamente lo necesita inmediato, pero ¿para cuándo hay cita? Para 2 meses. Entonces, ¿dónde está la recuperación del paciente? Claro, me pasó el año pasado, ¿no? Entonces tuve que pagar de manera particular a una persona para que me vaya haciendo la terapia. Gasto de bolsillo, otra problemática. Ese gasto de bolsillo me has hecho acordar, más o menos el 10% de los ingresos se van en ese gasto de bolsillo que uno tiene que invertir en medicinas que no tienes disponible o de repente una terapia, un tratamiento que no está disponible a través de tu seguro, sea privado o público, ¿no? Entonces, y es bien interesante. Y por otro lado, otra cifra también, ahora que estamos hablando de cifras, más o menos dicen que hay 14 médicos por cada 10.000 habitantes. Entonces, ahí también hay una labor importante del Estado para fomentar que más médicos en el país, que estén debidamente calificados también, y hay una oferta mayor. Entonces, tal vez facilidades para una construcción de más clínicas podrían ser, para poder atender no solamente en Lima, ¿no? En provincias. Hay cuánta gente de provincias que tiene que mudarse a la capital para poder hacerse una diálisis, que tiene que hacerla 2 o 3 veces por semana. Y esto también a veces le ocasiona otros problemas, ¿no? Depresión, porque extrañan su lugar de origen y tienen que estar acá, de repente se sienten como que están incomodando a sus hijos o a la familia para poder ser atendidos. Entonces, hay una situación complicada que debería haber algo para beneficiar con, no sé, pues, tema de impuestos, obras por impuestos, pero para clínicas especialmente, pero en provincias, digamos, ¿no? Para poder atender a ese público y no esté viniendo, haciendo ese desgaste, que a pesar de estar enfermo, tiene que hacer ese desgaste de viajar a la capital. Sí, es un tema interesante. Entonces ya vamos viendo que tenemos las IAFAS, ¿no es cierto? Las IAFAS. No, pero la IAFA no lo hemos dicho. La IAFA es esa misma EPS, sino que se llama EPS bajo el marco legal de la modernidad de la seguridad social, donde también se somete a reglas de la Ley de Aseguramiento Universal y también se somete al mismo PEAS, pero ya no bajo un concepto de EPS. Y la que financia, o sea, ese RIMAC EPS, Pacífico EPS, se convierte en ese momento en una IAFA en ese marco legal, donde ambos tienen que jugar las mismas reglas. Por ejemplo, respetar para el paciente el concepto del PEAS, tanto el que presta el servicio como el que financia. Y estamos hablando, por ejemplo, de la misma persona, entonces, jurídica, ¿no? Entonces, una EPS es una IAFA, dependiendo del marco legal en el que se desenvuelva, y una clínica
es una IPRES, dependiendo del marco legal donde se esté moviendo para el concepto que se está analizando, ¿no? Y si no me equivoco, hoy en día, dependiendo de la cantidad de población que tienen en sus planes médicos las clínicas, también se pueden convertir en una YAFA. No, claro, pero por ejemplo hay instituciones que son YAFA e IPRES a la vez, o sea, administran el fondo y prestan. E-Salud, por ejemplo, es un mix. E-Salud administra ese 6.75% o 9% si es que no hay una EPS de por medio, pero a su vez presta los servicios médicos y económicos. Es una IPRES en ese momento, es YAFA y es IPRES como juego, como rol que ejecuta el Estado. Y ahí creo que tú lo comentabas, vienen también instituciones o clínicas que ellas mismas brindan el producto o el servicio hacia personas. Se convierten entonces en una famosa prepaga, ¿correcto? Y en ese momento, además de ser IPRES porque prestan el servicio, se están convirtiendo en YAFA porque están recibiendo, capturando dinero para justamente darle una cobertura de salud, un seguro de salud. Claro. Es interesante, entonces ya tenemos, pues por un lado, tenemos, la YAFA es como un paraguas general, ¿no? Administras un fondo de aseguramiento enfocado en la salud, y para esto pues tienes la parte privada y la parte pública, ¿no? La parte privada, que viene a ser, están las EPS, ¿no? Están también las clínicas, ¿cierto? Y también las compañías de seguros, me parece que están dentro de ese grupo de entidades privadas que forman parte de las YAFA. Un Pacífico EPS, un Sanitas, es una YAFA. Correcto. Entonces, a ver, me vas corrigiendo para hacer mi mapa conceptual mental, ¿no? tengo como la YAFA arriba, aquí tengo al lado derecho, por ejemplo, las entidades privadas que forman parte de las YAFAs, y aquí están las EPS, están las clínicas, ¿no es cierto? Que son las IPRES, me imagino, ¿no? Y también tienes a las compañías de seguros, porque venden un plan de salud y de alguna manera tienen que hacer un reporte a las YAFAs como administradora de su fondo de salud para Exacto. Privado, ¿no? Y por otro lado, en el lado izquierdo, digamos, tengo todo lo que es el Estado. Y en el Estado está salud, está el CIS, ¿no es cierto? El CIS que ha crecido enormemente, pero que está enfocado a la población más pobre y de extrema pobreza. Lamentablemente se ha incrementado, de acuerdo al último dato estadístico del INEGI. Y también ahí tienes a los programas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Exactamente. Entonces, cada uno tiene como una segmentación. Estamos viendo que se han creado, digamos, organizaciones privadas o públicas que atienden a un segmento de la población, y que en la suma de todo esto hemos llegado al 95% de aseguramiento, digamos, ¿no? Falta un 5% que ya verán dónde los pueden colocar, ¿no? Pero yo recuerdo que el tema del CIS se incrementó considerablemente y que tuvo un mayor incremento a raíz de la pandemia, lamentablemente, ¿no? Porque ahí llegaba alguien, necesitaba ser atendido y lo registraban rápidamente para que no quede con alguna desatención. Pero el CIS me parece que también tiene sus limitaciones en cuanto a cierto tipo de diagnóstico, ¿no? Si alguien quiere hacer... El CIS, al ser una YAFA, tiene las mismas obligaciones que las otras de atender el PEAS. Esa es la regla general, ¿no? Buenísimo. Por eso está bajo el marco de la Ley de Aseguramiento Universal. Pero eso es en términos de cobertura, de promesa. El problema del CIS, evidentemente, contra un privado, es al momento de cumplir la promesa. Te tengo que dar la medicina, te tengo que dar este procedimiento, tengo que dar los insumos, tengo actualizado tengo este equipo para exámenes de prueba, diagnóstico. Esa es la diferencia. O sea, la teoría es exactamente igual. La diferencia es cuando ya tú tangibilizas el servicio. Es correcto, es correcto. Y cuando de repente esta YAFA, digamos, normalmente del Estado, no puede cumplir con este compromiso, entonces es ahí donde el asegurado tiene que desembolsar de su dinero para poder cubrir las medicinas o alguna terapia o algún examen médico que en ese momento no le pueden atender, o porque se van a demorar 2-3 meses sin atenderlo, entonces necesita una urgencia, ¿no? ¿Ahí qué podríamos hacer? No sé, pues creo que habían convenios entre el Estado y las clínicas, me parece, para poder atender casos de emergencia. ¿Conoces algo al respecto? Mira, o sea, ahí el problema es el desabastecimiento al momento de la necesidad, ¿no? Yo necesito comprar esta medicina, no hay en farmacia, señor, vaya, cruce la avenida Juan Ugarte, en el hospital del Obispo Laice, y ahí encuentras 16 cadenas. Ellas sí tienen y el Estado no tiene.
ahí nomás te das cuenta dónde va el problema, ¿no? Ese abastecimiento es básicamente administración de recursos. O sea, uno funciona bien y el otro funciona mal. Probablemente, como regla general, funciona bien el privado, funciona mal el público, ¿no? Entonces, se ha hablado de muchas soluciones, hay planes a 30 años incluso para solucionar esto. En la región se puede observar países como Chile, que tiene un buen sistema de dotación de insumos, medicinas, administrado por un mecanismo distinto al nuestro, que tiene probablemente más blindaje a la corrupción, que es otro de los elementos que básicamente dejan desabastecido al Estado y por lo tanto al paciente, al usuario. Pero lo que básicamente se busca es que la dotación esté en el momento necesario y a disposición del paciente en el momento clínico que lo necesita. Que Salud, por ejemplo, tiene un buen sistema de delivery organizado, pero no porque solamente lo hacen ellos, sino está apalancado en una mixtura de un privado, que se conocen como las APP, Asociaciones Público-Privadas. Yo creo mucho en las APPs, creo mucho. Tú no sé si has escuchado hablar de estos hospitales que son asociaciones pública-privadas. Hospital Guillermo Cailín de la Fuente Cancá es una asociación pública-privada, y el sistema público-privado, esa asociación, como te digo, segmenta el total del journey en 3 grandes grupos, donde se desprenden algunos términos como bata blanca, bata verde, bata gris, que lo que son metodologías de qué parte o qué proporción de la gestión, tanto clínica o asistencial como privada, están dados en el tercero y qué otra parte está dado por el Estado. Es una mixtura. Es como que, digamos, tienes el journey del paciente y una parte que de repente no está funcionando la extraes para hacer una asociación pública-privada, y de esta manera buscas eficiencias, tal vez, en la atención. Si la parte asistencial es trasladada al tercero, quiere decir que los médicos son contratados por el tercero, sus sueldos son pagados por el tercero, y toda la gestión de calidad y seguridad del paciente recae sobre el tercero. Hay instituciones dadas al tercero por 10 años como una concesión, luego retornan al Estado. Pero lo que está demostrado en nuestro país que funciona, y está demostrado fuera de nuestro país que funciona muy bien. Entonces, si tú me dices, ¿dónde podría haber una luz en el camino? Yo soy un fiel convincente que las APPs o las asociaciones público-privadas es la salida para eso. Y de ahí podemos hablar un montón. Buenísimo, buenísimo. Me parece que es algo que deberían aprovecharse mucho más, ¿no? Para poder atender mejor al paciente. Como una vez escuché a un doctor decir, no hay que decirle paciente, hay que decirle impaciente, porque él está pues ahorita quiere que lo atiendan, quiere que le solucionen su problema de salud, ¿no? Entonces no hay que aprovecharse de ese nombre, digamos, ¿no? Pero buenísimo. Exacto. Incluso me atrevería a decir que tal vez, dentro de mi ignorancia, el tema de la compra de medicamentos también debería hacerse pues a través de algún organismo tal vez de público-privado, ¿no? Porque hace poco se acaban de vencer, creo, de 15 millones de medicamentos, y eso no puede pasar en un país en donde hay desabastecimiento del mismo, ¿no? En ciertas zonas. Entonces creo que ahí también puede haber una oportunidad interesante, ¿no? En Chile funciona así, y te digo, funciona bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué más nos tienes, Dani? Creo que por ahí había una sección especial. Yo veo que hay mucho tema mediático, ¿no? Noticias, todo lo que tiene que ver con seguros, y me parece bastante importante que pueda haber también para el público interesado en eso el comentario, el desarrollo, pero desde el punto de vista de especialistas en seguros, donde podemos invitar a muchas personas y armar una especie de fandom. Se me ocurre, si tiene que ver algo con fútbol, o de repente si tiene que ver algo con un pitazo final, no sé, ¿qué pasa después del señor? Su caso ha sido rechazado. Para muchas personas ese es el pitazo final, se acabaron los 90 minutos. Pero de repente puede haber una extensión de +4, +5 y ahí se hace el gol. Te lo digo así como para darle una vuelta, de repente podemos tocar casuística. Creo que la casuística interesa mucho y puede ser además extrapolada para casos reales que le estén pasando a otras personas, y sin querer pueden encontrar en ello una solución. No todo se tiene que pagar en los seguros, eso está clarísimo, siempre hay un porcentaje que no. Pero a veces hasta cuando no se paga un seguro hay que explicarlo bien para que la persona entienda que justamente dentro de las probabilidades su situación no estaba coberturada en el seguro. Por ahí podemos explorar de repente y podemos ir soltando información importante que a los interesados les vaya generando esta capacidad de poder tenerle cariño al tema de los seguros sin que parezca pues un tema metódico, estructurado, de un solo color blanco y negro. Y por ahí podríamos explorar eso. Pues imagínate que estuviésemos en el canal y sale este tema de jugador de fútbol Renato Tapia, que tiene que ver el tema fundamental en seguros. Interesantísimo desarrollarlo, por ejemplo. Mira el siguiente episodio y descubramos juntos cuál fue el seguro que no pudo contratar la FPF.